Buenos días a todos. Muchas gracias, Paloma, por ejercer de modo tan amable el ser maestra de ceremonias, acogernos en este sitio tan estupendo. Por supuesto, a la Fundación Gustavo Bueno por su invitación en este congreso con asuntos tan importantes y al público por estar aquí, por supuesto. Bueno, pues en principio yo lo que vengo aquí es a presentar apenas si en el mejor de los casos un rasguño sobre este asunto que se me ha propuesto, y como es los sucedáneos de la filosofía, como dijo ayer Tomás, la artillería que tenemos aquí pues es ¿qué es filosofía? El artículo de Gustavo Bueno, Psicoanalistas y epicúreos, sobre el concepto de las heterías soteriológicas, los ensayos materialistas y, si puede ser, terminaría con el Dios salve a la razón, con el artículo en el libro Dios salve a la razón, que todos conocen, ¿no?, de Gustavo Bueno. Bueno, porque el asunto es que lo que a mí me parece, y lo voy a decir de primeras, es que, bueno, en qué es la filosofía, cuando se pregunta por el lugar de la filosofía en la educación, es benévolo con el papel que reserva a la filosofía en las instituciones educativas, universitarias y de educación secundaria. Y digo benévolo porque, tal y como reserva el concepto de sucedáneo a los... Ahora lo vamos a ver, y pido perdón también al público porque Tomás ayer lo explicó. Tomás García presentó al comienzo de su intervención pues las diferentes acepciones de filosofía en el esquema que se presenta en qué es la filosofía, y me tendré que referir a ello porque, como digo, Gustavo Bueno en qué es la filosofía presenta diferentes acepciones del término filosofía y ofrece una clasificación exhaustiva que a partir de entonces creo todos usamos, ¿verdad? Pues la diferencia entre filosofía exenta e inmersa, cada una de ellas con estos subtipos: filosofía exenta, dogmática e histórica; filosofía inmersa, adjetiva, y sustantiva. Claro, evidentemente nosotros, como partimos de una idea de filosofía ya determinada como saber de segundo grado, este esquema, esta clasificación, se hace desde el concepto de filosofía crítica, otorgando, como subrayó ayer Tomás, a su origen en la Academia Platónica, este ejercicio de la filosofía, este tipo de discurso, ¿no? Diríamos, pues un tipo de discurso nuevo frente a los discursos previos, que se pudieran así llamar metafísicos, o de los propios sofistas, y que todo lo demás, digamos, el resto de filosofías, pues son vistas desde esta posición. Entonces yo quiero subrayar especialmente esta toma de partido, hasta el punto de que esto pueda corregir en parte lo que Bueno dice, aun cuando ustedes me lo harán ver si no es así. Creo que me apoyo en la propia filosofía materialista de Bueno, y ya no solamente en lo escrito, sino también en lo dicho por él en muchas ocasiones. Pues nos acogeríamos a esta palabra griega tan bonita, ¿no?, de los agrafadogmata, o sea, las cosas no escritas, las cosas dichas. Claro, Gustavo Bueno afortunadamente ha dicho tantas cosas en programas de televisión, en conferencias, en debates, que por eso no es tan misterioso. Realmente no es una cuestión que yo vaya a decir, y que creo que por eso ustedes me entenderán lo que voy a decir, así espero. Como es este asunto de los sucedáneos, ¿no? Porque yo, ateniéndome a donde Bueno recoge este concepto, comienzo con los textos en donde en qué es la filosofía se presenta esta idea de los sucedáneos, ¿no? Y así me van a permitir que comience con la cita. En ¿qué es filosofía?, en la página 39. En nuestros días, el género literario, cultivado por físicos principalmente, aunque también por biólogos en sus obras de síntesis, constituye uno de los más notables sucedáneos de la filosofía. Ahí tenemos la palabra, ¿no? Sucedáneos. Tomamos el término sucedáneo no tanto en su acepción genérica, sustituto con propiedades similares,
sino en su acepción más específica de sustituto con propiedades similares aparentes. Claro, aquí lo importante es lo de aparente, pero sin los verdaderos principios activos de la sustancia original. Las ciudades Potemkin, meros decorados, eran sucedáneos de las ciudades efectivas que Catalina II creía ver en su viaje de 1787 por Crimea. Decimos en este sentido que la visión científica del mundo propuesta por un científico en cuanto tal, es decir, desde la perspectiva de sus categorías científicas, otra cosa es que el científico se sitúe en la perspectiva del filósofo, es siempre un sucedáneo de la filosofía. Pues al científico en cuanto tal, en cuanto matemático, en cuanto físico, no le corresponde formular visiones del mundo, sino que le corresponde formular visiones de su propio campo. Y cuando pretende aplicar los conceptos categoriales, por rigurosos que sean en el ámbito de su esfera, a otros contextos, los distorsionará y tergiversará las ideas correspondientes. Muy bien, y más abajo, en la página 72, dice algo más que interesa recoger, que por eso lo repito, perdón por volver a citar, pero dice, bueno, desde la perspectiva de este modo de entender la filosofía crítica, ya lo hemos presentado, él ya ha presentado esta idea de filosofía crítica a la que yo me he remitido con su origen en Platón. Se nos presenta como un gran error de planteamiento hablar, como es frecuente entre nosotros, de la crisis de la filosofía, entre comillas, como determinada por el desarrollo de otras disciplinas humanas, sociológicas, históricas, psicológicas, antropológicas, periodísticas, políticas, que habían hecho patente su vacuidad y su inutilidad. Y es un gran error por cuanto sugiere, por una parte, que tales disciplinas tienen por sí mismas una sustantividad científica equiparable a la de la física o las matemáticas, olvidando los componentes ideológicos que las disciplinas llamadas humanas alientan por todos sus lados. Y por otra, que la filosofía, entre comillas con el la filosofía, sin decir cuál, es otra cosa, desde luego, pero que además no es inútil, sino necesaria en sí misma para la formación humanística de la juventud. Porque la gravedad del desplazamiento en los planes de estudio de las horas destinadas a filosofía por otras disciplinas que la sustituyen, no la ponemos tanto en el debilitamiento de la presencia de la filosofía, incluso en su ausencia, sino en el supuesto de que la presencia de las disciplinas sustitutorias haya que entenderse como presencia autosuficiente de disciplinas sustitutorias, haya de presentarse como suficiente de disciplinas justificadas por sí mismas, por la fuerza de sus propios contenidos, y no como presencia sucedánea de la filosofía. Creo que hay alguna mención más, pero en cuanto a la configuración del concepto de lo que es un sucedáneo de la filosofía, estos son los dos textos donde se ve claramente, ¿no? Y entonces sucede que, bueno, desde que Bueno en 1995 publica este libro, y en el mismo sentido que este libro supuso cierto ajuste al previo del papel de la filosofía en el conjunto del saber, pues digamos que situados ya nosotros en el 2023, que bueno, pues casi 30 años después de este opúsculo, después de varias reformas legislativas en vista de cómo ha ido evolucionando la situación, y como les digo también en vista de muchos pronunciamientos de Gustavo Bueno acerca de dónde está el lugar de la filosofía, porque esta es la cuestión. Digamos que en este libro se nos habla del lugar de la filosofía en la educación, pero el problema del lugar de la filosofía en la sociedad como tal es un tema acerca del cual, bueno, hablo en muchas ocasiones, ¿no? Les recuerdo, si no lo conocerán, si no, pues se lo digo, que muchas veces decía, es que está en la televisión, es que la filosofía está en la televisión, está en el periodismo, porque ahí no importa tanto que tú digas, pues lo dice Aristóteles, lo dice Kant, sino que tú te tienes que pronunciar sobre el asunto sobre el que te están preguntando, ¿no? Pues el aborto, la eutanasia, ¿no? No tienes que decir qué dice Platón o qué dice Hegel, no. Tú tienes que tomar partido por una filosofía, claro, por una visión filosófica sobre este asunto. Y por eso es por lo que digo que, en ese sentido, después de las reformas legislativas a las que sucesivamente nos hemos ido viendo abocados, pues este sustituto, este sucedáneo de la filosofía, en comparación con esta filosofía adjetiva,
verdaderamente está en las propias instituciones educativas oficiales del Estado, bien sean las universitarias, donde, bueno, claramente ya este diagnóstico lo tenía consolidado, sino por degeneración, ¿no?, de la propia situación de la filosofía administrada, otro concepto que en el materialismo filosófico también se ha perfilado precisamente pensando en este problema, ¿no?, el de la propia degeneración de la filosofía en cuanto que reflexiona acerca de sí misma y en este trámite de autojustificación pues deja fuera el mundo porque ya no lo necesita con esta visión histórica. Pues decimos que propiamente, ¿no?, a lo que llamamos filosofía, nosotros como saber de segundo grado en este sentido crítico, estas llamadas filosofías adjetivas todavía conservan eso que, bueno, dice al definir lo que es el sucedáneo, ¿no?, que es que le falta el principio activo. Claro, le falta el principio activo. Y para nosotros, yo creo que estaremos de acuerdo, el principio activo está en la crítica. Está en la crítica, está en el segundo grado. Y entonces creo que nos importa menos si ese segundo grado se ejerce sistemáticamente o asistemáticamente, como nos presentó ayer Tomás, o si se ejerce en un lugar de la sociedad o en otro, porque el caso es que se ejerza. Y aquí me vienen a la memoria pues todas esas declaraciones de, bueno, ¿no?, yo es que voy a la televisión porque ahí es donde está, ahí está la filosofía, ¿no? O incluso a los propios estudiantes, cuando yo era estudiante de filosofía, invitamos a Bueno a la facultad a dar alguna conferencia, bueno, siempre que pudimos, pero en concreto pues hicimos un ciclo de conferencias en la Facultad de Filosofía en Madrid y la Complutense, y él nos dijo, sin más, o sea, preocupado al final por nuestra carrera profesional, o sea, yo creo que con toda generosidad lo decía, que está en el periodismo, la filosofía, nos decía, es que está en el periodismo. Claro, nosotros estábamos estudiando, en principio la idea era opositar a la educación secundaria, y aquello nos dejó como un poco, ¿qué hacemos, no? Como, pues hay que hacer periodismo, no, claro, no hay que hacer periodismo, hay que ser periodista, hay que meterse en los medios. O sea, la cuestión era cómo encajar, ¿no? ¿Cómo encajar? Claro, evidentemente, Bueno siempre ha sido muy respetuoso con el lugar que el Estado reserva para ese oficio, en la medida en que mientras el lugar esté, pues ahí hay una posibilidad de ejercer esta filosofía crítica, ¿no? Hay una posibilidad, no vamos a negarlo, eso es así. Pero la situación es tal que no es ya por la propia filosofía, sino por la propia degeneración del sistema educativo, por lo que esto nos coloca en una situación que nos permita ver a este sucedáneo ya de la filosofía, más que, como digo, en esta filosofía adjetiva, que no es que no sea crítica, sino que no es sistemática. Y no es que no ejerza la filosofía, sino que lo hace de una manera, pues bueno, si nos atenemos a las dos subcategorías que Bueno dice, en el caso de la filosofía asociada a cualquier práctica mundana, pues se entiende que brota, ¿no?, de esa práctica, como si fuese la propia práctica de donde deriva su propia ideología, ¿no? Y entonces pues hablamos de esta filosofía de la empresa, o filosofía de, como decía, en las tarjetas de crédito, o la filosofía del restaurador sevillano que decía que su filosofía era jamón, jamón, jamón. Claro, Bueno decía, hay que ver el uso del término, y esto hay que recogerlo, y si emplean el término filosofía tampoco es de forma gratuita. Se dan cuenta de que tienen que tomar decisiones que no son técnicas, que están enfrentadas a otras, que las cosas se podrían hacer de otra manera, y que tienen que tener criterios, digamos, ya externos a la propia técnica desde la cual el problema se plantea. Entonces, no es del todo, ¿no?, decía, bueno, no es del todo inadecuado, desde luego, es un uso de filosofía adjetivo en este sentido, ¿no?, porque no es sustantiva, porque no está ¿qué? Claro, porque ¿cuál es la sustancia? Esta es la cuestión, ¿cuál es la sustancia? ¿Por qué se habla de una filosofía sustantiva? Pues son las ideas, esa es la sustancia, no es el marco institucional aquel que dota al saber filosófico de su propia sustancia. Ahí está, esta es la degeneración de la burocracia, ¿no?
La degeneración de la burocracia está en considerar que es el propio marco institucional aquel que permite que ese saber se realice o se ejercite, cuando las ideas, por definición, y este es el problema, claro, este es el problema de la filosofía, pues surgen en los distintos campos científicos, técnicos, etcétera, mundanos, y entonces propiamente la sustantividad no es tanto en que haya un contenido exento de esos campos, sino en cómo los atraviesa y en cómo en el seno de los diferentes saberes están las ideas, y el problema es su tratamiento profesional. Claro, eso fue lo que hizo Gustavo Bueno, eso es el materialismo filosófico. Pero este problema, por definición, y esto es lo interesante, yo creo, ¿no? Este problema, por definición, es tal como lo presentó Platón, ¿no? Es ya el problema de Sócrates, claro, por eso los debates con todas las profesiones, ¿no? Los poetas, con los religiosos, con los políticos, ¿no? O sea, Sócrates se enfrenta a aquellos que son profesionales de un ámbito que creen que tienen la respuesta a cuál es su saber, ¿no? Entonces diríamos, ni siquiera pueden dar una definición de su propio ámbito, ¿no? El poeta no sabe definir lo que es la poesía, es un asunto filosófico. Sócrates se conformaba con poner de manifiesto esta aparente paradoja, que fuese el experto religioso o el experto en poesía o el experto en política que no supiera definir su profesión, pero esto no es ninguna sorpresa, es lo normal, porque para poder precisamente dibujar un contorno, pues tienes que situarte dentro y fuera, y es en ese fuera en donde está, claro, aquí está la filosofía mundana, el resto del mundo, el resto de los hombres, los que no son profesionales en cuanto tal. Claro, por eso ese comentario de Bueno, de no en cuanto científicos, ¿no? Otra cosa, dice entre paréntesis, otra cosa es que el científico se sitúe en la perspectiva del filósofo. Claro, ese paréntesis es fundamental, porque eso es lo que de hecho sucede, ¿no? Que el científico, en cuanto que científico, no, claro, no tiene nada que decir, pero es que tiene muchas cosas que decir, y este es el problema, y por eso estuvo la magnífica conferencia de Marcelino ayer como ejemplo de esto, ¿no? De cómo son los propios antropólogos los que hacen filosofía, porque es que la hacen. Otra cosa es que la tengan que hacer en la medida en que se encuentran con un tipo de material, vamos a llamarlo así, que les desborda de su propio campo, pero que como están en él no tienen más remedio que tratar. Y entonces son los propios antropólogos los que les sirven a Marcelino el material para poder hacer él sí filosofía como saber de segundo grado sustantiva, desde un sistema, ¿no? Porque afortunadamente el materialismo filosófico ya nos permite poderlo ver así, pero claro, el antropólogo va a escribir esos libros ofreciendo una idea de lo que es la sociedad civilizada, de lo que es el capitalismo, de lo que es el salvaje, y está tratando con ideas. Pero el asunto es que aquí, por eso no, ya no podemos pedir más, o sea, ya es bastante, ya nos están ofreciendo la ideología que será la materia del filósofo. Claro, del filósofo en cuanto filósofo, que puede ser ejercida esa filosofía, este es el problema, por esos mismos científicos o no científicos, ¿no? Que cuando Bueno decía todo el mundo es filósofo, lo decía en este sentido, ¿no? No es una especialidad, ¿no? La filosofía no es una especialidad de la cual uno pueda ser profesional, y por eso es por lo que él otorgaba tanta importancia a las fuentes de la filosofía académica que necesariamente se encontraban en la filosofía mundana. Pues bien, de hecho, como esto está muy claro, ¿no? Y en la filosofía universitaria, Bueno, creo que le dio el sobrenombre de filosofía de profesores para profesores, que no puede ser más claro de este cierre, ¿no? De este cierre como un colegio que habla para futuros especialistas que a su vez van a ocupar el lugar de estos especialistas, tratando una materia como si ella por sí misma supusiese una doctrina, que esto es lo que nosotros aquí, en el fondo, venimos a poner en cuestión. Cuando con este congreso decimos filosofía, ¿qué filosofía? Claro, ¿qué filosofía?
Porque en la filosofía universitaria se entiende que hay la historia de la filosofía y que la historia es ese depósito en donde uno encuentra las obras de los filósofos al mismo nivel que encontraríamos el resto de obras de literatura, llegando, como presentó muy bien ayer Tomás, además igualmente, ¿no?, que me sirvió mucho a mí la conferencia de Tomás porque agradecí esa anécdota que él contó de cómo en el reparto de las horas en el departamento el profesor de filosofía se siente realizado a explicar historia. Es que aquí yo creo que hay una separación, ¿no?, entre los que estamos en el ámbito del materialismo filosófico y los que no, porque a mí me pasaba exactamente igual que a él. Me pasaba igual, ¿no? Yo veía esa realización, ¿no?, ese sentimiento de realización al explicar historia de la filosofía y decía, pero si es mejor filosofía, pero si es mejor ética, pero ¿por qué tienen esta veneración? Claro, al final era el número de horas. Era que son cuestiones ajenas, o sea, realmente esto hay que vivirlo. Son cuestiones ajenas a la materia, es que los alumnos eran mayores, entonces se supone que se comportaban mejor. Podría haber más silencio. O sea, básicamente que están presionados por la selectividad y entonces se ponen a estudiar porque no tienen más remedio. Mientras que en tercero de la ESO, bueno, les puede dar igual lo que les puedas contar, ¿no? Vale, bien, pero es externo completamente. Pero no, yendo al asunto interno, que esto es lo más degradado, esto ya no es ni discutible, ¿no? O sea, ya la idea de filosofía que tengan es la misma, es una cuestión de son más adultos, están callados y entonces me dejan hablar. No, si vamos realmente a la idea de filosofía que tienen los profesores, que era lo que iba Tomás, se sienten realizados porque es el saber filosófico, es el histórico, claro. Nosotros tenemos los textos, somos especialistas en unos textos, podemos compararlos, podemos ver cómo unos se citan a otros, las ideas tienen su trayectoria y demás, pero claro, yo lo que vengo aquí a decir es que este es el verdadero sucedáneo de la filosofía, y perdónenme por emplear el concepto en otra acepción de la filosofía que no está en el que es filosofía, pero que yo creo que la propia filosofía de Bueno, y en su ejercicio y en su representación me permiten decirlo, ¿no? No hay mayor muerte de la filosofía. Claro, ¿qué filosofía? De la filosofía crítica, que es la que podemos decir que es la verdadera filosofía, ¿no? Es la verdadera filosofía. Nosotros luego podemos aceptar que haya filosofía falsa o filosofía verdadera, como decía Bueno, de menor o peor, o sea, de menor calidad o de mayor calidad, que esa yo creo que es al final la diferencia. Bueno, yo creo, no es que lo crea, que vamos, que lo decía Bueno claramente, el filósofo mundano puede tener una filosofía de poca calidad, de ínfima calidad, pero es filosofía. ¿Por qué? Porque es crítica, porque conserva ese espíritu, ese principio activo, que no tiene el sucedáneo. Lo que no tiene el sucedáneo es el principio activo, esa es la crítica, que no es una crítica subjetiva, que esta es la cuestión, ¿no?, que también va asociada a esta idea de filosofía de profesores para profesores, que parece que la crítica es de los sujetos inteligentes. Los sujetos inteligentes que representan estas grandes figuras de la historia de la filosofía son los grandes intelectuales, son los genios de la cultura, ¿no? Son esos hombres. Yo escuché a una profesora de filosofía, cuyo nombre no quiero recordar, decir que ella se había medido con las grandes cabezas de la historia. Claro, es literal. O sea, las grandes cabezas. Entonces, si yo me mido con las grandes cabezas, pues yo soy una gran cabeza, o sea, estoy a su altura, ¿no? Pero esta es la concepción idealista, subjetivista de la filosofía, que ayer presentó muy bien Tomás, con la cual nosotros, a ver, no es que rechacemos, es que negamos, es que eso no es filosofía. Entonces, es lo que yo aquí vengo a decir, es que esto sí que es un sucedáneo de la filosofía. Pensar que la filosofía se resuelve en el conocimiento de los textos de los filósofos, que si fueron filósofos, desde luego no fue, si de verdad lo fueron, y por lo menos Bueno así los reconoce en la medida en que él sí que dio buena cuenta de la historia filosófica de la filosofía, no era por ser grandes cabezas, no era su inteligencia subjetiva lo que les hizo escribir esas obras, ¿no? Desde luego. Sí, es cierto que en el frontispicio de la academia decía no entra aquí nadie que no sepa geometría. Bueno, pues
ya está, saber geometría. Aquí no vamos a decir si subjetivamente eran más inteligentes o menos inteligentes, porque se está hablando de contenidos objetivos, y ahí está, la confrontación de los contenidos objetivos que suponen los saberes. Y eso es lo que permite, si acaso, la filosofía mundana. Porque ya estamos en ese nivel, ¿no? Digamos, estamos en ese nivel en el que por lo menos tenemos la prueba patente de que la filosofía mundana existe y que en lo que las academias oficiales, diríamos, lo que la administración coloca bajo el rótulo de filosofía, muchas veces no lo es. Y eso sí que es un sucedáneo, y eso sí que es un fraude. Y eso es un problema con el que se encuentran todos los estudiantes de filosofía, y con el que se encuentran a lo mejor, pero de otra manera, los estudiantes de otras carreras, bueno, que de hecho es que tenemos ejemplos en el público, bueno, numerosísimos, estudiantes y no estudiantes, y filósofos, ¿no? Digo, que estudian otras carreras y que hacen filosofía. Es que hacen filosofía porque no hay más que pues leerles, ver lo que dicen, ver lo que... Claro, esta es la cuestión. ¿Qué representación de la filosofía tenemos? Pues las obras. Entonces, bueno, pues este congreso afortunadamente es un ejemplo de eso, de que hay filósofos que no han sido estudiantes de filosofía, que no han pasado por una facultad de filosofía, porque no es necesario. La cuestión es el referirse a esos campos objetivos, esa confrontación entre saberes objetiva, que obliga, esta es la cuestión, al tratamiento de las ideas. Insistimos, con mayor pericia o menor pericia, con mejor calidad o menos calidad. Claro, en unos lugares o en otros. Qué duda cabe, tampoco vamos a negarlo, que las universidades, históricamente, como los institutos, son los lugares adecuados en donde ese ejercicio se puede desempeñar mejor. Otra cosa es que la propia idea de filosofía que tengan sobre su propia doctrina, sobre aquello que realmente imparten, sea aceptable. Y entonces nosotros negamos que sea aceptable, ¿no? Porque al final, esto es lo que yo creo que es más interesante, ¿no? Lo dice Bueno en la metafísica presocrática, y yo creo que en el propio que es filosofía también. Pero vamos, en el caso de la metafísica presocrática, la introducción que ayer Tomás recordó, lo dice claramente. Porque es que al final la doxografía, perdón si no lo he dicho, este concepto de doxografía que consistiría en tomar a la historia de la filosofía de ese modo plano, desvirtuando completamente la fuerza crítica de las ideas y haciendo que se cerrasen sobre sí mismas simplemente por el propio encadenamiento entre los autores a través de los siglos, pues digo, Bueno claramente lo dice, claro que ejercen una filosofía, es una filosofía escéptica o nihilista. Cuando el filólogo dice hay que atenerse a los textos, Bueno dice, no está rechazando cualquier coordenada filosófica, no porque no las tenga, es porque las está ocultando. El filósofo no las oculta. Que tú eres nihilista y entonces dices no hay por qué ver aquí ninguna fuerza crítica, ¿no? Las ideas no tienen fuerza crítica para nada, ¿no? O la tienen en un sentido muy diferente, ¿no?, al que pensaría Platón. Claramente la posición del sofista. Eran críticos, claro, es que al final, por eso decimos, ¿no?, es que al final los reconocidos como sucedáneos luego verdaderamente ejercen la filosofía mucho mejor que los filósofos profesionales, entre comillas. Digo, el nihilismo puede ser, claro, muy crítico, entre otras cosas de la propia filosofía, no ejercitándola, ¿no? Un verdadero escéptico probablemente no escribirá nunca, es lo que debería hacer. Pero lo que está mal, y es lo que nosotros queremos denunciar, es que se pueda reconocer como filosofía eso que la administración en las facultades de filosofía se llama así, cuando verdaderamente es historia filológica de la filosofía. Es decir, es la eliminación de ese principio activo que tiene la filosofía en el sentido crítico, que es esto, la confrontación entre saberes. Como, bueno, pues esto es así, me permito traerles una anécdota personal que me vino al caso pues el año pasado en el curso, que yo creo que puede ser interesante, ¿no?, en cierto modo, ¿no? Y es que, bueno, pues una escuela de filosofía privada
se puso en contacto con mi facultad, con la Facultad de Filosofía de Cáceres, donde yo doy la asignatura precisamente de Historia de la Filosofía, la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, y digo, pues una escuela de filosofía se puso en contacto con el decano y el decano, con muy buen criterio, a su vez se puso en contacto conmigo y me dijo, mira, me ha escrito esta persona que querría tomar contacto con nosotros pues para dar alguna conferencia o algo tal, y bueno, pues, como son de filosofía, pues oye, habla tú con ellos, ¿no? Ponte tú en contacto con ellos, pues fenomenal. Bueno, pues era la Escuela Estoica de Madrid. La Escuela Estoica de Madrid. Digo, qué cosas, ¿no? Pero ya me gustó el procedimiento del decano. Se ponen en contacto con la facultad, el decano me deriva, ¿no? Deriva el contacto hacia la especialista. Y claro, yo pensé, hombre, pues mira qué bien que estoy ahora, estaba por ese momento, ¿no? La filosofía helenística. Pues si vienen aquí y dan una conferencia o hablan sobre la filosofía estoica, pues fenomenal. Y bueno, pues sí, tuvimos un par de correos, pero claro, esta escuela lo que pretendía es que fuéramos nosotros a una conferencia fuera de la facultad. Y a ver, era un problema de intendencia, o sea, ¿cómo me iba yo a salir con mis alumnos, además a otra ciudad? Quiero decir, que ellos tenían claramente la posición de exigencia, lo digo entre comillas, sin acritud, de exigencia de, bueno, nosotros somos la escuela estoica, pues claro, si tienen interés vienen, ¿no? a escucharnos. Y yo en ese momento pensé, claro, esto es un país sin bachillerato. Yo pensé así, por la frase de bueno, ¿no? Claro, esto es un país sin bachillerato, una escuela privada que da cursos de filosofía estoica, como si los alumnos no supieran quiénes son los estoicos, pero hombre, es que no hace falta esto. Me parecía como desubicado, ¿no? Esta actividad, no le encontraba yo lugar. Digo, bueno, para eso estoy yo, para dar clase a los alumnos de estoicismo, y hombre, bueno, es interesante, pero me parece absurdo que yo trasladara a mis alumnos de la Facultad de Filosofía a un sitio a escuchar una conferencia de una persona sobre este tema. Pero, claro, es verdad que a mí esto me hizo pensar, bueno, realmente, aunque esto pueda ser visto así, realmente no es tan así, porque depende de la idea de filosofía que tenga el profesor. Si estuviésemos hablando de un profesor de historia de la filosofía, como soy yo, que realmente lo que impartiera fuera doxografía, como nosotros decimos, una historia filológica de la filosofía, tendría todo el sentido del mundo. Tendría todo el sentido del mundo, porque esta escuela ya ha tomado partido por una filosofía. Nos puede parecer extemporáneo, teniendo el materialismo filosófico, ¿verdad? Hombre, teniendo el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues sería un estoico moderno, pues ser estoica así al modo antiguo. Pero claro, que yo tampoco me preocupé mucho de saber en qué sentido eran estoicos. Lo que está claro es que es una escuela privada, que tienen sus cursos, que tienen sus programas, que tienen sus encuentros, etcétera. O sea, tiene una actividad, desplegada como escuela privada de filosofía, así, sin más. Pues como si dices escuela de esgrima o escuela de lo que sea, estoicismo, enseñan estoicismo. Oye, pues muy bien. Claro, y yo misma dije, parece que me ha salido la vena profesoral, es decir, yo aquí, bueno, soy yo la que imparto la clase, no tanto, ¿no? Pero bueno, en cierto modo sí que era un poco absurdo. Claro, insisto, era absurdo desde el punto de vista de la filosofía crítica, desde el punto de vista de la filosofía histórica o, como digo, doxográfica, es más filosófico eso que lo que se imparte en la facultad. Es más filosófico eso que una gente que tiene una escuela que toma partido por una escuela. Nos podrá parecer mejor o peor, nos podrá parecer extemporáneo o no, pero la cuestión es que era una gente que ha tomado partido por una filosofía y que la enseña. Muy bien. Claro, la cuestión es que es esto, ¿no? Que la filosofía no es un hacer, es otra manera en la que Gustavo Bueno ha presentado este problema, que la filosofía es un deshacer de mitos, de engaños, de patrañas, de como ideologías, lo que queramos decir, ¿no? Y claro, en este deshacer, si quitamos el componente crítico, pues es que no deshacemos nada.
propiamente, claro, la filosofía en este sentido científico, es que hay que decir que es científico porque es doxográfico, entonces tienen unos textos, hay un conocimiento positivo, es un conocimiento positivo realmente de una serie de textos, pues la filosofía sería un hacer. Es un hacer, bueno, consiste en reconocer ese tipo de construcciones literarias que incluso se pueden reproducir, ¿no? Yo puedo tener ese estilo de escritura, pero como insisto, estamos matando el nervio de la filosofía, como es referirse al mundo, como es referirse a las cosas que se tienen delante. Y eso es lo que tiene la filosofía inmersa, claro. Y eso es lo que supone que este conflicto es dialéctico y no se pueden poner las acepciones unas al lado de otras, verlas simplemente como opciones, ¿no? No es una opción, no es una opción, o también dicho la manera en la que Gustavo Bueno habla de los géneros, ¿no? No es un género porfiriano, la filosofía que se divide en una forma y otra, como si pudieran presentarse en el mismo plano, no, es que la filosofía inmersa niega que la filosofía exenta sea verdadera filosofía. O sea, no que sea falsa o verdadera siendo ya filosofía, es que no es ni filosofía. Por eso es tan importante esta idea de la historia filosófica de la filosofía, que por otra parte además, ya hablando de lo que es la historia de la filosofía, tiene todo, si queremos verlo y analizarlo, como lo ha hecho por ejemplo Gustavo Bueno Sánchez, pues tiene todos los componentes ideológicos que queramos verle. Es decir, la historia de la filosofía, supuestamente, ¿no? Saber positivo sobre los textos y demás, tanto en la selección de los autores como en su perspectiva, está enfrascada de ideología, hasta el punto, y así lo presenta Gustavo Bueno Sánchez en sus artículos sobre historia de la filosofía española, que se puede decir que es una institución académica surgida al compás del surgimiento de las naciones. Y es por eso que decimos esto de las grandes cabezas, ¿no? Claro, esas grandes cabezas, claro, no, tampoco son neutrales. Toda nación política, en cuanto que debía de ofrecer al resto del mundo su valor frente a otras, ¿no? Reconocer su cultura, precisamente el mito de la cultura, tenía que tener en esa lista de eminencias a su filósofo, a los filósofos de su tradición. Entonces, si queremos ver la ideología de la historia de la filosofía como tal institución académica, ya digo, les remito para empezar a la página que hay en filosofía.org titulada Historias de la Filosofía, ¿no? Donde Bueno Sánchez recoge además pues, lo que se puede decir, las primeras menciones a la historia de la filosofía, que son del siglo XIV, basadas en Diógenes Laercio, creo que era, ¿cómo se llamaba? Gualterio Burley, ¿puede ser? ¿Del siglo XIV? Sí. Basado en las vidas de los filósofos de Diógenes Laercio, pero que inmediatamente, a partir del siglo XVIII, claro, no es casualidad, empiezan a funcionar estas historias de la filosofía en un sentido totalmente ideológico, en función de, podemos llamarlo así, el mito de la cultura nacional, en este sentido de que las naciones tienen su propio pensamiento, su propio derrotero en esta historia de la filosofía. Claro, realmente el modo en el que nosotros, desde un punto de vista filosófico, vemos estas historias de la filosofía, pues es justo al revés, ¿no? Es ver cómo nosotros traducimos esas obras en la medida en que sus ideas nos sirven. Entonces, como dijo ayer Tomás, traemos al presente esas ideas, de manera que si tienen algún valor es desde el presente. Bueno, pues esta idea de presente es aquello que reconocemos como en lo que está implantado tanto la filosofía adjetiva como la sustantiva. Por eso es lo que queremos venir a decir aquí, que la filosofía adjetiva, comparado con las modalidades de la filosofía exenta, son verdadera filosofía, aunque frente a la filosofía crítica las podemos reconocer como sucedáneos, pero puestos a decir dónde está el fraude, ¿no? Dónde está el sucedáneo, dónde se pierde esa fuerza crítica, desde luego es en la filosofía considerada de un modo exento. Entonces yo lo que quería decir es que también esta distinción Gustavo Bueno la trata
en los ensayos materialistas, que es de donde viene, que es la implantación gnóstica y la implantación política de la filosofía. Por cierto, que esto nos permite, lo digo, me lo iba a saltar, esto nos permite, esta clasificación, verla en una evolución de las acepciones, al modo en el que Gustavo Bueno ha presentado pues, las acepciones de ciencia o las propias generaciones de la izquierda. Es decir, que creo que podría incorporarse una visión evolutiva de estas acepciones de la filosofía, y en ese sentido parece que lo que verdaderamente cuadra es considerar que, ya que este origen de la filosofía, este ciclo, vamos a decirlo así, ¿no? La filosofía como tal institución nacida en Grecia, digamos que se puede ver que tiene un ciclo, también podríamos usar aquí la idea de la esencia genérica, ¿no? Tiene un núcleo, un curso y un cuerpo. Pues ese núcleo que situamos en la academia platónica pasa por una serie de fases y llega a su degeneración, la filosofía administrada principalmente en las universidades, ¿no? Y es lo que decía, que creo que podría decirse que el orden sería, primero la filosofía es dogmática, la metafísica presocrática, después es adjetiva, la crítica sofística, propiamente la crítica a la filosofía adjetiva es la sustantiva de Platón, y como degeneración ya de ese saber instituido en una academia, hablamos de una concepción histórica o dogmática, cuando ya tenemos funcionando propiamente la escolástica, ¿no? La escolástica, no la filosofía escolástica, sino cualquier marco institucional que haga que ese saber se repliegue sobre sí mismo y entonces pierda ese contacto con el presente. Porque esto es lo que hace que la filosofía sea tal, ¿no? Ese contacto con el presente. Y por eso es por lo que, bueno, pues, viendo esta perspectiva evolutiva, según la cual, pues efectivamente, la filosofía, cuando surge como crítica de la metafísica, y ahí está a la par con los sofistas, ¿no? Que esto es una cosa que también yo creo que hay que decir. Bueno, reconoce en el Protágoras, por ejemplo, en el prólogo al Protágoras, la introducción al diálogo Protágoras que hace Gustavo Bueno, reconoce la funcionalidad de los sofistas. De hecho, bueno, no lo he dicho, perdón, también habría que haber empezado la artillería, está en los libros, pero parte de la artillería de este tratamiento que estoy haciendo de los sucedáneos de la filosofía está en las lecciones de Tomás sobre los sofistas del presente, claro, cómo no, porque si tenemos que ver en esos sucedáneos de la filosofía, en la actualidad, actuando esta filosofía adjetiva, pues las lecciones de Tomás García López sobre los sofistas del presente son fundamentales. Hay que ver que la sofística sigue actuando, pero como no, sigue actuando, pero eso ya, digo, desde esta visión ya tan poco exigente, eso está muy bien, porque quiere decir que ese nervio ideológico está ahí, que la discusión sigue, ¿no? Que por eso Gustavo Bueno podía existir, ¿no? Porque seguía habiendo sofistas. Entonces, esta necesidad de la crítica, ¿no? Pero no me quiero ir. Lo que a mí me llama la atención, que se lo apunta Bueno también, por eso decía, ¿no? En las intervenciones a Tomás, es la funcionalidad de los sofistas. Y esto lo dice en el prólogo del Protágoras, y a mí me llamó la atención mucho esto, ¿no? Porque, claro, supuestamente, si es algo que hay que eliminar, ¿no? Es un tratamiento de las ideas ideológico que se presenta como un verdadero saber cuando en realidad no lo es, y que hace de la retórica, en el caso de los sofistas antiguos, los del presente es de otra manera, pero por tomar el ejemplo clásico, pues la retórica no es el saber del hombre. Tú puedes enseñar retórica y estará muy bien, pero no me digas que ese es el saber que todo hombre debe conocer para ser hombre, ¿no? Como se burlaba Sócrates, hombre, ciudadano, mejor dicho, ¿no? Ya los atenienses ya son ciudadanos, no hace falta que les enseñes a serlo, ¿no? Precisamente porque ya lo son, pueden hacer la crítica. Pues esto es lo que nosotros recogemos tal cual de Platón, ¿no? La filosofía está en el mundo. No vas a venir tú aquí a implantarnos, Elsa, no nos vas a dar el saber que supuestamente todo hombre debe conocer como si fuese eso que nos falta, ¿no? La concepción de la filosofía sustancialista.
Pero digo, la funcionalidad, ¿en qué sentido, bueno, podía hablar de la funcionalidad de la sofística? Y a propósito de los pedagogos, a propósito de los periodistas, a propósito de los políticos, es decir, a propósito de los sofistas del presente, pues, en cierto modo, sería, lo que voy a decir es muy genérico, perdónenme, seguramente que se podría decir mejor, pues va ligada a la mentira política en el sentido de que al final las cosas, en la medida en que se ordenan de una manera académicamente, por decirlo así, en el caso de la pedagogía, estoy pensando sobre todo en los pedagogos, porque de hecho en este prólogo al Protágoras, bueno, habla de los pedagogos como nuevos sofistas, ¿no? Y de la funcionalidad que tienen. Pues yo me imagino que sería el no desmontar las normas educativas tal y como están planteadas. Es una cuestión de orden, de eutaxia, podríamos decir, que tampoco vamos a negar que no tenga valor. Y para un filósofo, pues sí, efectivamente, pero, claro, esta es la cuestión, hasta el punto en el que la ideología inunde tanto, claro, porque otra vez volvemos a los grados, que lo hemos dicho antes, con la mayor calidad o menor calidad, claro, cuando el grado de ideología es tan fuerte que ya los propios contenidos que supuestamente tienes que administrar, ellos mismos quedan embotados, pues ahí ya sería donde es insoportable, y entonces ya hay ni mentira política ni nada, ya hay que denunciar, ¿no? Entonces esto es lo que yo creo que está pasando con la pedagogía actualmente, que es que ya no es que ordenen determinadas medidas que puedan ser más o menos gratuitas en la impartición de los contenidos, sino que ya directamente se están impidiendo los propios contenidos, se está vaciando a las asignaturas. Entonces, claro, va a llegar un momento en que en los institutos directamente pues no se van a dar asignaturas, pues no sé, se van. Bueno, esto se ha dicho miles de veces, vamos, no estoy diciendo nada raro, pues se habla de animadores culturales, va a ser preferible que alguien pueda estar con los alumnos en el instituto haciendo actividades lúdicas, que ya hay empresas que se dedican a ello, que poniendo a profesores de matemáticas o de lengua o demás, ¿no? Claro, esto es una manera irónica de llevar las cosas al límite, pero se llevan al límite porque ese es el camino, ¿no? Que digamos cierta pedagogía, no vamos a hablar de la pedagogía, pero la pedagogía implantada políticamente en España ha llevado a cabo, ¿no? Ha llegado hasta el punto de eso, poner en suspenso los propios contenidos que hay que impartir, porque lo que importa es la subjetividad del alumno, el que esté satisfecho, el que como un cliente pueda estar de acuerdo con aquello que recibe, igual que con la televisión, pues con el mando a distancia puede cambiar de canal, pues el profesor, si no le gusta, pues cambia de profesor, ¿no? Y de hecho pasa, ¿no? El profesor me suspende, lo denuncio, el inspector me aprueba, pues ya está, una asignatura menos. Son casos, claro, cada vez más llamativos, digamos, pues, más frecuentes. El hecho que se plantee entonces el papel de la filosofía o el lugar de la filosofía en la educación, yo lo he dicho alguna vez, no es tanto porque se discuta si se puede dar la filosofía, sino que saberes previos de primer grado son aquellos que se tienen como para que haya una madurez suficiente, insisto, madurez objetiva, no subjetiva del alumno, madurez en cuanto a los contenidos mismos objetivos, por cuya confrontación podría tener sentido que se pudiera entender la filosofía en este sentido crítico, nos va a quedar. Claro, ese es el problema de la filosofía en la educación secundaria. En la educación universitaria, como ya lo hemos diagnosticado con ayuda de Bueno, directamente es inviable. O sea, la doxografía no es filosofía. El profesor que haga una historia filosófica de la filosofía, pues así lo hará. Entonces, vale, bien. No tenemos la posibilidad de hacer una inspección, ¿no? de quién imparte una filosofía u otra. Pues como decía Bueno, este tanto por ciento disperso de españoles que ejerzan la filosofía más o menos mundana o académicamente se notará en la deriva del país, ¿no? Se notará claro, así es, ¿no? en los derroteros del Estado, ¿no? Que se tomen unas medidas u otras, o que el país vaya por una parte o por otra, o que en el debate público se puedan aclarar las cosas o confundir cada vez más. Pero bueno, yo lo que les quería decir es que, claro, esta distinción, cuando Bueno la presenta por primera vez en los ensayos materialistas, la implantación gnóstica y la implantación política, es
totalmente claro esto que acabo de decirles. La implantación gnóstica es la negación de la filosofía y es la falsa filosofía. Esa idea del repliegue de la conciencia sobre sí misma que le permite a un cuerpo de profesionales creerse que tienen el saber, que consistiría propiamente eso, ¿no? La conciencia filosófica. Ese es el mayor grado de falsa conciencia que puede haber en filosofía. Y por eso la implantación política es la negación de esa negación, dice él, ¿no? Toda filosofía siempre supone esa negación de todo falso saber. Como eso se dio, quería decir otra cosa, como eso se dio de forma originaria, ¿no? La institución griega en Grecia, a propósito de las matemáticas, que esta es la cuestión, también quería yo decirles que la contextura ideológica de los saberes tampoco tiene tanto que ver con el hecho de que sean ciencias alfa o ciencias beta o ciencias naturales o ciencias humanas, porque de hecho esta primera forma de filosofía dogmática fue a partir de las matemáticas. O sea, de hecho la crítica filosófica fue contra una metafísica construida a partir del tratamiento que las categorías matemáticas hicieron con el mundo, de modo que pudiera considerarse como todo el campo de la realidad, la categoría matemática. Y precisamente esto que es la crítica de Platón, ¿no? La crítica de la sofística, como hemos dicho, ahí hay alianza, lo cual corrobora mi tesis, ¿no? Hay alianza entre los sofistas y Platón. La crítica de la metafísica, en primer lugar, fue contra la matematización. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque no necesariamente las ciencias humanas serían más ideológicas, en principio, en cuanto a que pudieran ejercer con peor calidad la filosofía que las ciencias naturales. Bueno, de hecho, el ejemplo que pone Bueno de la física, pues está claro, ¿no? La visión del mundo de un físico, la visión de Severo Ochoa, todo es química, así es. Pero sí que creo que hay cierta tendencia a pensar que las ciencias humanas, pues hay menos, por decirlo así, al ser más ideológicas, pues menos posibilidad de ejercer esta labor crítica. Y yo creo que en principio no, por los ejemplos históricos, ¿no? Es que precisamente fue la matemática, el saber que dio origen a la metafísica. O sea, fueron matemáticos los que hicieron metafísica. No hay un saber con más, digamos, pues, menos virtudes, ¿no? Para poder ejercer la crítica o más, ¿no? Digamos que esto estaría asociado en general a cualquier disciplina, ¿no? Por el mero hecho de ocuparse de una región determinada de realidad a generar su propia ideología. Esto sería lo que hace que la filosofía no sea más que deshacer esas ideologías en la medida en que se pueda, desde el lugar que se pueda, y como decimos, sin excluir que hablemos de filosofía en un sentido adjetivo como crítica, ¿no? Como filosofía crítica. Bueno, pues por terminar con esto que me refería a la distinción entre la implantación gnóstica y la implantación política, a mí este asunto de la escuela estoica, que me hizo gracia, ¿no? De yo misma decir qué sentido tiene que haya una escuela estoica que se presente como una actividad en una facultad de filosofía, ¿no? Qué absurdo. Pues claro, pensé en el concepto de hetería soteriológica. Esto es una hetería. ¿Qué tipo de escuela es esta? Bueno, de hecho les voy a decir lo que aparece en la publicidad bueno, publicidad, claro, ya digo publicidad porque ya se están vendiendo, ¿no? Es como una escuela privada, pues hacen marketing. Pero bueno, es decir, como se presentan en la página web, la Stoa Madrid. Bueno, su fundadora se llama Kelis Andreina Rodríguez, fundadora de la Stoa Madrid en el año 2018. Coordina y facilita las actividades de estudio y práctica estoica de la escuela, así como de difusión del estoicismo en español y la cohesión de la comunidad estoica española. Bueno, pero tal como se presentan. La Stoa Madrid es la primera escuela y comunidad de filosofía estoica para la vida contemporánea en España. Fue fundada en 2018 y es miembro votante de la Stoic Fellowship y colaboradora de la organización Modern Stoicism.
Está reconocida como una de las comunidades estoicas más grandes y activas del mundo y la primera de habla hispana. La primera de habla hispana. Pues bien, nos encontramos ante lo que, bueno, llaman una hetería soteriológica. Claro, a mí el contenido mismo de la filosofía me hacía dudar de que esto fuese así, porque este marco institucional del que Bueno habla al hablar de las heterías supone una doctrina filosófica ella misma, claro, que justifica este tipo de escuelas. Bueno, les recuerdo brevemente, porque claro, a lo mejor no todos han leído el artículo de Bueno sobre las heterías soteriológicas, pero bueno, básicamente, Bueno en este artículo presenta la idea de que Epicuro, con la creación del jardín, podía ser una representación de esta figura llamada así hetería soteriológica en comparación con otra hetería soteriológica de nuestro presente del siglo XX como era el psicoanálisis. O sea, propiamente el artículo ensaya la comparación entre el epicureísmo y el psicoanálisis bajo este concepto que Bueno cree que representan estos dos movimientos de la hetería soteriológica. Sería pues una comunidad de gente que en lugar de, diríamos, si fuese filosófica, claro, decimos, filosófica es, pero si fuese filosófica en el sentido crítico, en el sentido estoico, diríamos nosotros, más que preocuparse de la subjetividad, ¿no? de buscar el acomodo de una institución en donde el sujeto se pudiese aislar del mundo, esto nos parece, por eso lo traigo a colación de la distinción gnóstico y político, nos parecería gnóstico. Claro, propiamente la filosofía se supone que tiene que ir hacia el mundo. En este sentido, estoicismo y epicureísmo son como dos escuelas, igualmente que decimos dioscúricas, ¿no? O sea, una es la negación de la otra. Los epicúreos lo que quieren es recluirse del mundo, recluirse en el jardín, teniendo como finalidad la propia estabilidad de la subjetividad corpórea, mientras que el estoicismo es una filosofía pensada hacia el mundo en cuanto que estos problemas no los encuentra tanto en su subjetividad, sino en el propio mundo, y en ese sentido la implantación política es resolverlo, ¿no? Bueno, pues este concepto de hetería soteriológica a mí me hizo pensar, esta escuela estoica pues claramente tiene todas las características de este tipo de marco, por el hecho de ser privada, por el hecho de presentarse de este modo, ¿no? Tan, digamos, ad hoc para un tipo de persona que busque pues realizarse en la vida o tener pues eso, una filosofía de vida, como se suele decir así, y que hablen de crecimiento personal y que busquen pues de alguna manera eso, lo que también se suele decir actualmente, desarrollos de la espiritualidad, ¿no? Que lo mismo puede ser el estoicismo, como puede ser la filosofía del yoga, como puede ser, en fin, cualquier ideología que represente algo así como una filosofía de vida. Y claro, con lo que yo me encontré en el artículo de Bueno es algo interesante respecto a considerar filosofía o no filosofía, la filosofía bien estoica o bien epicúrea. Les voy a leer el párrafo donde esto lo dice porque me parece importante respecto a lo de los marcos institucionales en relación con la doctrina, ¿no? Por lo que hemos dicho antes de las universidades, que si representan un marco institucional aparentemente idóneo, ¿no? Históricamente, como perteneciente al cuerpo, digamos, en esta idea de la esencia, pero en donde el núcleo ya se ha perdido, pues podríamos decir que este núcleo, aún así, en las heterías no se ha perdido. Bueno, sí que reconoce que es filosófico. Es más, que es la propia doctrina filosófica la que autojustifica ese repliegue del mundo. Con lo cual, no podríamos decir ni siquiera que estas heterías serían otra vez una especie de fraude, ¿no? O de alternativa filosófica que se presentaría como tal cuando en realidad es otra cosa. Porque dice, bueno, en cualquier caso lo interesante a nuestro propósito es que esta técnica epicúrea de la vida, así como la técnica del psicoanálisis, incluyen una filosofía. Son una filosofía, una concepción del mundo. Difícilmente
se resuelven en una actividad psicagógica o médica porque de la perspectiva filosófica sacan su vigor institucional. Esto es evidente si se tiene en cuenta que la ética epicúrea va acompañada de la canónica, pero esta puede ser interpretada ante todo como una crítica de la razón física, metafísica, casi un escepticismo. Solo en la medida en que la ética epicúrea presupone esa actitud crítica, ¿no? Insistimos en lo de crítica, o sea, eso es lo que es el segundo grado. En la medida en que presupone esta actitud crítica, alcanza toda su profundidad filosófica. Solo entonces podemos ver las conexiones entre el atomismo y el escepticismo, o bien el mecanicismo y la libertad, como lo vio Nicolás Hartmann. Bueno, quiero decir que esto que a mí me parece una degradación, ¿no? Como es una escuela privada que se presente como una escuela de estoicismo y demás, aún así es un marco institucional que, a pesar de no estar bajo esta visión que tenemos actual de la enseñanza reglada por el Estado, no implica que no sea una filosofía. Claro, en el caso del estoicismo, aún me llama más la atención por el hecho de que es la propia filosofía estoica la que por su doctrina pide esa falta de esa negación del repliegue respecto del presente político. Entonces, me parece que en todo caso, esto sería el diagnóstico, es lo de menos, ¿no? Es la anécdota. Yo he venido aquí a presentar otra idea, pero bueno, en todo caso, por terminar con la anécdota, podríamos decir que de efectivamente ejercitarse esta filosofía estoica, el propio marco institucional aparentemente salvífico, ¿no? Soteriológico, rompería con la propia hetería, y probablemente si estas personas acuden a estas escuelas y verdaderamente se toman la filosofía, como dice aquí, bueno, porque verdaderamente se enseña filosofía, pues necesariamente tendrán que actualizar a Epicteto y a Marco Aurelio y a cuantos filósofos estoicos podamos reconocer en la historia, como por ejemplo Quevedo, y llegar probablemente a Gustavo Bueno. Es decir, que es una vía posible, ¿no? Pero bueno, quería terminar con, como les he dicho antes, Dios salve a la razón. ¿Por qué? Por lo del componente salvífico, porque claro, si yo ingenuamente pensaba que una hetería soteriológica era una degradación de la filosofía, que prácticamente pues, no era filosofía, cuando lo que vengo a decir es que lo que no es filosofía es un saber que pierde esa raíz crítica del segundo grado, que hasta en lo más degradado, digamos, del repliegue respecto del mundo, incluso la escuela epicúrea conserva, por esta dificultad precisamente de aislarse. Es que para aislarse hay que hacer crítica también. Pues en ese ajuste de cuentas que Bueno presentaba en qué es la filosofía con el papel de la filosofía en el conjunto del saber, yo creo que se puede decir que también hay cierto ajuste de cuentas. No me gusta realmente la expresión porque parece que vas a decir algo en contra. No en contra, sino adaptación al presente político, ¿no? Hay una adaptación al presente, a nuestro presente, vaya. En España en particular, pero bueno, hablamos del presente sin tener que estar restringidos a España, porque evidentemente España se da en el contexto del resto de las naciones, ¿no? Y es que, claro, como Bueno termina con el papel de la filosofía en el conjunto del saber constituido por el saber político, el saber científico y el saber religioso, digamos que en lo que hemos dicho acerca del saber en general, el saber científico, pues ya hemos visto que el saber científico desde luego no es en principio un lugar, sino todo lo contrario, desde el cual se pudiera ejercer la filosofía por los propios contenidos ellos mismos filosóficos que estos saberes tienen, ¿no? Y lo que les obliga por definición a tener que confrontarse con otros. Respecto al saber político, yo creo que es importante hacer notar lo que Bueno presentó con el pensamiento Alicia también, que es que son los propios políticos hacen filosofía. Yo creo que hoy actualmente casi se puede ver aún mejor, ¿no? Si Bueno hubiera visto las leyes del sí es sí, de la eutanasia, de la memoria histórica, etcétera, pues hubiera visto esta degradación, entre comillas, ¿no? Este sucedáneo o este sustituto, que decimos entre comillas porque
aún así están haciendo filosofía de baja, de mala calidad, filosofía falsa, pero filosofía al fin y al cabo, en las leyes que se están promulgando últimamente. Y ahí diríamos que claramente los políticos están haciendo filosofía. Mala, pero la están haciendo. Y quería yo traer esta idea del Dios salve a la razón, porque respecto al saber religioso diríamos lo mismo, ¿no? Y es esta visión que presenta Bueno en el artículo Dios salve a la razón, de cómo el Dios cristiano, por lo cual se declara la religión católica. Bueno, habla de la religión católica, de hecho es el comentario a una conferencia del Papa Benedicto XVI, pues hay que agradecer, se puede decir así, a la religión cristiana el haber salvado la razón a lo largo de la historia de determinados peligros. Y ahí, pues podríamos decir, estamos hablando de la religión cristiana, estamos hablando de la religión católica. Y Bueno, claramente, hacia el final, pues al hablar de estos peligros, pues son la superstición, el nihilismo, el fundamentalismo y el fanatismo. Entonces, ahí, en esa salvación, ¿no? Vemos esa salvación. ¿Por qué me he fijado en esto? Por lo de la soteriología. Pues muchas veces hay trámites de salvación, ¿no? o saberes aparentemente salvíficos en este sentido, que desde un punto de vista racionalista se podrían rechazar, pero que en el ejercicio suponen esta crítica filosófica. Entonces, me parecía a mí que el hecho de que pusiéramos en conexión esta idea de la salvación, ¿no? ligada a la institución filosófica, pero que pudiéramos ver también este ejercicio crítico en otras instituciones que no fueran filosóficas, concretamente, Bueno, habla de la religión cristiana, de la religión católica, de lo que supone el Dios católico para esta, lo dice así, su capacidad salvadora de los extravíos de la razón, de la razón por la acción del fundamentalismo y del dogmatismo, pues que no son filósofos profesionales, digamos, los que estarían acogidos a este saber, pero Bueno le reconoce esta actividad crítica de salvación, no salvífica en el mal sentido de la palabra, sino como efectivamente suponiendo cierta doctrina filosófica, mezclada con la religión, sí, pero que hace que en la medida en que es filosófica, pues estos objetivos que tiene la filosofía, ¿no? La crítica de la superstición, del nihilismo, del fanatismo, del fundamentalismo, pues puedan ser ejercidos por una institución que es el saber religioso de una época. Y no, esto es lo que quería decir. Terminar.